Son las 6 de la mañana y se me acaba de ocurrir una idea de video, por lo que últimamente he estado pensando un poco obsesivamente en mi carrera y en algunas cosas que he aprendido de ella. Yo estudié cine y creo que el haber escogido ese camino o esa carrera me ha llevado a pensar demasiado en mí y en cómo funciona el mundo y la vida laboral, pero sobre todo en cómo funciona la creatividad. Y creo que una manera de dejar salir todo ese vómito de pensamientos es haciendo un video al respecto sobre algunas lecciones creativas que aprendí al estudiar cine, incluso lecciones laborales o de vida, pero más que todo enfocado en cómo aplicarlo en la creatividad. No importa si eres cineasta o escritor o alguien que directamente no se dedica al arte, pero puede servirle este pequeño video de cuestionarse muchas cosas. Pues nada, espero que les guste, pero primero me tengo que arreglar. Ahora sí, tú y yo vamos a hablar, y vamos a hablar por un buen rato, porque son varias reflexiones y anotaciones que he tenido durante los últimos 2 años que hasta ahora encuentro la manera en la que puedo exteriorizarlas. Así que ponte cómodo, cómoda y reflexionemos un poquito. Quiero aclarar que este video no es un video sobre cómo es estudiar cine o cómo es la carrera de cine. Si alguien está interesado en conocer un poco más de eso, puede dejármelo saber para quizás hacer algún video enfocado más en eso. Pero este es un video no necesariamente sobre el cine. Son lecciones que se pueden extrapolar a cualquier otra carrera artística o a la vida creativa y a la vida en general. Así que sí. En este video voy a abordar lo que conocemos como el acto creativo. Y una de las primeras lecciones que se me viene en la cabeza es que el acto creativo tiene que empezar por ti, no por ninguna escuela o por ninguna universidad. Claro, el estudiar cine o una carrera creativa en general te pone en el epicentro de artistas como tú y de personas que se dedican a lo que tú aspiras a hacer. Es un gran punto de partida, pero de una vez te digo que no va a ser o no debería de ser lo que te impulse a crear. Si el impulso de crear no es inherente a ti, va a ser muy difícil empezar. La universidad o la escuela no va a ser algo que te explote creativamente si no empiezas tú. Si tú solamente activas tu músculo creativo cuando te dicen tenemos esta fecha de entrega en donde tienes que llegar con 3 ideas, con un guión, con una propuesta de dirección, tienes que hacerlo porque es tu trabajo, tienes que hacerlo porque si no pierdes la materia, estás en la mala, porque no vas a crear y a idear desde la pasión, sino desde la imposición. La escuela no te va a impulsar a pensar más allá. Yo recuerdo que en mi experiencia los espacios realmente creativos eran muy reducidos. Recuerdo solo unas pocas clases en donde te ponían a cuestionarte y a preguntarte cosas sobre tu vida creativa. En mi caso, como estudiaba cine, recuerdo muy bien que las clases de análisis cinematográfico del primer año y las de montaje eran las que realmente te ponían a pensar en la imagen, en cómo experimentar con la imagen, cómo experimentar con el cine, con el sonido, con el fuera de campo. Y era un manjar. Pero en el resto de clases o en la mayoría de clases realmente lo que te daban era la técnica, cómo manejar una cámara, que la cámara se compone del ISO, del diafragma, de la velocidad de obturación, cómo manejar las luces Fresnel sin que te quemes, todo lo de gripería, cómo hacer un plan de rodaje, cómo hacer un guión técnico, que claro, evidentemente es muy importante. Y por favor que no se malentienda, esto es demasiado valioso. Es demasiado importante conocer la técnica, porque son las herramientas que tienes para poder ser capaz de realizar lo que te apasiona. Pero a lo que me refiero es que recuerdo solamente una clase en específico en donde realmente te ponían a pensar sobre qué es el cine, cómo puedo experimentar yo con el cine, cómo tú, con base a tu dirección, con base a lo que tú quieres contar, con base a tu estilo, cómo puedes componer una imagen. Eso te toca a ti, es un ejercicio tuyo. Y si tú no te impulsas a ti mismo a desarrollar tu propia creatividad, tu universidad y la escuela no lo va a hacer. Y esto me lleva a mi siguiente punto, y es siempre dar la milla extra en todo lo que haces. No hablo solamente de los proyectos grandes, hablo incluso de los pequeños, de los trabajos menores, de las pequeñas tareas. Siempre dar la milla extra por ti, no por el docente, no por tener buena nota, no por mis compañeros, sino por ti. Porque son los únicos espacios que te van a dar para realmente explorar tu estilo, para usar las herramientas que tienes, no necesariamente para un proyecto grande. Los proyectos pequeños ayudan mucho a ejercitar el músculo creativo. Tu creatividad se afina o se atrofia. Y esos pequeños proyectos y el dar la milla extra son los que hacen que se afine, que mejore y que cada vez seas un artista más sólido. Si entregas un trabajo solamente por entregarlo, está bien.
es válido, pero es mucho más satisfactorio y enriquecedor el retarte a ti mismo y pensar cómo puedo hacer este trabajo más interesante, cómo puedo aplicar lo que estoy estudiando en este pequeño trabajo que estoy haciendo, incluso para volverte mejor en las herramientas que tienes. No sé muy bien cómo editar, voy a aprovechar este trabajo para aprender sobre el montaje. No sé muy bien de luz, no sé muy bien del manejo de cámara, voy a aprovechar este trabajo para practicarlo. Créeme que tu yo del futuro creativamente te lo va a agradecer. El siguiente punto creo que es demasiado importante, y es el tener y desarrollar criterio. Tener la capacidad de reconocer cuando tu trabajo no funciona. Eso está bien. Eso va a llegar. Recuerdo mucho en la carrera toparme con personas a las que le costaba recibir una crítica. Yo misma llegué a caer en eso al inicio. Pero cuando empecé a bajar mi guardia y cuando empecé a escuchar a docentes que tenían experiencia en la industria, lo tomaba. Pero al mismo tiempo el criterio no solamente te ayuda a aceptar tus errores, sino a defender tus ideas también y a saber qué opiniones te sirven y qué opiniones descartas. Es muy fácil que cuando empieces a crear llegue un docente y te diga: esto que estás haciendo no funciona, yo lo haría así, hazlo de esta manera porque así es como se hace el cine. Y si eres capaz de decir no y argumentas tu postura y aprendes a defender tus ideas, construyes una armadura para aceptar cuando la cagas o defender tu punto de vista de una manera argumentada, no desde el ego, que creo que es mi siguiente punto. Algo que a mí me llegó a desanimar un poco al entrar en esta carrera fue el ego de los artistas. Las carreras artísticas y en general cualquier tipo de carrera, el mundo laboral está lleno de egos. Acostúmbrate a toparte con egos demasiado altos, que van desde los estudiantes de primer año hasta los mismos docentes. Es triste porque creo que es de lo que más daña la industria creativa, porque son egos que creen que tienen la potestad de decir qué es arte y qué no, y no desde un análisis fructífero o realmente profundo, sino desde lo superficial. Esto es basura comercial, esto es cine de arte, esto es cine de autor, esto es publicidad, esto es un videoclip, esto no es cine, esto sí es cine. Cuando empiezan a endiosar directores, productores, las obras mismas, empezamos a caer en el ego. Mi consejo es dejarlo a un lado y hacer de tu industria un espacio seguro para crear, para abrirse a la gente, para que la gente pueda conocer más de él sin elitismos y al mismo tiempo ignorarlos. Simplemente tú enfócate en lo tuyo y sigue creando. Van a estar en todas partes. Cuestiónate siempre. Eso es algo que te va a ayudar a bajar un poco el ego. Va muy de la mano con lo que estaba diciendo en la anterior lección. Cuestiónate muchas cosas de las que te digan, no para volverte inseguro, sino para aprender, pero siempre hazlo con el ego abajo. Sé que es jodido y hay veces en donde uno no se da cuenta cuando el ego le está jugando una mala pasada, pero intenta ponerlo en práctica. La siguiente lección que se me viene a la mente es ser consciente de que la vida y el acto creativo es multidisciplinario. ¿A qué me refiero con esto? Algo que me llamó mucho la atención es que al iniciar la carrera te encontrabas con personas que venían de otras disciplinas. Habían fotógrafos, habían animadores, habían actores, habían personas que venían de la literatura y habían personas que evidentemente venían simplemente porque les apasionaba el cine. Pero comencé a notar que a medida que la carrera iba avanzando, el foco se empezaba a cerrar solamente en el cine y la manera en la que aprendías era solo viendo cine. Tus referentes solamente deberían ser directores y cineastas y películas y documentales. Y a mí eso me chocó demasiado. No todo es cine. Cuando las conversaciones con mis compañeros solamente se volvían de ¿viste tal película? El conversatorio de esta película, de este director y cuántas películas tengo logueadas en mi Letterboxd y qué opinaste de tales premios cinematográficos y cine, te vuelves plano y te vuelves simple. La vida no es solamente una cosa. El acto creativo no solamente se debería componer de una sola disciplina. Tú nutres tu vida creativa cuando empiezas a abrir ese espectro y empiezan a entrar varios conocimientos, varios artistas, incluso cuando empiezas a abrirle más campo a cosas que no tienen que ver con el arte. No sé, la cocina, la ingeniería, la filosofía, tus mismas experiencias de vida. Eso es lo que te va a nutrir como artista. Claro, es importante, en este caso, saber de cine para ser cineasta. Pero si solamente te enfocas en esa rama, vas a hacer cine como lo hacían hace 20 años. Pero cuando tú empiezas a abrir tu visión, a abrir tu mente, y tus conversaciones no solamente son en torno a cine o series, sino de todo tipo de cosas, y escudriñas y sacas el potencial máximo de todo lo que ves y todo lo que consumes y todo lo que experimentas, ahí es donde estás realmente impulsando esa maquinita de generar ideas desde perspectivas diferentes. A mí en lo personal me ayudó mucho el buscar referentes de cualquier tipo de disciplina y aprendo mucho más. La siguiente lección la aprendí a las malas y es el perder el miedo a la crítica. Desde el colegio
siempre tuve mucho miedo a que me dijeran que lo que yo hacía estaba mal. Pero cuando entré a la carrera de cine, me di cuenta de que tenía que ponerme encima un amortiguador, porque cada ciclo iba a tener que exponer una idea diferente enfrente de todos. Y muchas veces no funcionaba o no era buena, y tuve que aceptar que iba a embarrarla y que no siempre iban a gustar mis ideas. Así que claro, lo que aprendí fue que la manera más fácil y el camino más rápido para que no te critiquen ninguna idea que tengas es simplemente no crear nada. Quedarte quieto, no tener ninguna idea, no ser cineasta, no ser artista y no hacer nada. Ahí a lo mejor y de seguro nadie te va a criticar. Pero como a mí me apasiona hacer y crear y tener ideas, así sean malas, iba a tener que exponerme a alguien diciéndome: esto funciona, esto no tanto. Y también tenía que esperar a personas que lo dijeran de una manera bonita y otras personas que me dijeran: esto es una basura. Pero ¿qué otra forma tenía para hacer y empezar? Exponerme y atreverme a hacer. En mi opinión, si tú te quedas quieto y no te atreves a hacer nada por miedo a fracasar, eso te va a adormecer. Pero si por el contrario tienes una idea y te dicen que es malísima, tu cerebro automáticamente empieza a buscar herramientas para hacerla mejor, para hacer que funcione. Y eso te hace estar mucho más espabilado y te hace ser mucho más perspicaz. Te despierta. Sabes que van a llegar días en donde la vas a cagar. Y sabes que van a llegar días en donde vas a hacer cosas impresionantes. Lo importante es hacer. Otra lección que aprendí fue: no siempre vas a trabajar en proyectos que te gusten o te apasionen. Y no siempre el ambiente laboral va a ser el mejor. Creo que para algunos esto que estoy diciendo es demasiado obvio y básico, pero yo siento que yo entré a la carrera de cine idealizando mucho la idea de un rodaje con equipo, con amigos. La gente siempre dice: el cine se hace con amigos. Claro, es importante hacer proyectos con personas a las que también le apasionen lo que están haciendo, pero no siempre va a ser así. Y no siempre va a ser color de rosa. Van a haber roces, van a haber peleas, van a haber egos. No estoy diciendo que tengas que soportar eso, no. Pero creo que lo importante es siempre hacer el esfuerzo de hacerlo bien. De que lo que sea que estés haciendo, a pesar de que no te guste mucho, o tengas ciertos roces con el director o compañeros en general, haz tu parte bien. Creo que una de las cosas que más odio yo es la mediocridad. Hacer las cosas a medias. Solo porque, es que este proyecto no me gusta, o es que esta persona me cae gorda. Cualquier oportunidad que tengas para crear y hacer lo tuyo es una oportunidad para mejorar. Sé que es difícil, pero siento que es la manera en la que yo mejor me he podido adaptar a esas situaciones. Y por último, no estás haciendo arte solo para ti. Lo estás haciendo por ti. Y porque te apasiona y porque es algo inherente a ti. Pero sé consciente de que el hacer arte muchas veces va a involucrar a un público. Me topaba con proyectos o personas que tenían ciertas ideas o hacían ciertos proyectos que se notaban que lo hacían solamente por ellos. Y escuchaba personas decir: al final lo importante es simplemente que a mí me guste. Y el público quedaba perdido, el público quedaba desconectado de lo que estaba viendo. Es una situación un poco complicada, pero creo que el pensar en el público también es muy valioso. Creo que te permite quitar un poco el foco de ti y de tu cabeza. Claro, hazlo porque te gusta, hazlo porque te apasione, haz algo que te haga sentir orgulloso de tu trabajo. Pero no olvides que al fin y al cabo estás compartiendo eso con alguien más. Piensa en tu público, piensa en cómo vas a impactar a esas personas. Parte de ser artista es ser una persona sensible, o más bien tener la sensibilidad muy despierta. Y eso es algo que el público valora mucho, cuando es honesto, cuando es sensato, pero cuando no es desde el egoísmo. Creo que es un poco abstracto lo que estoy diciendo porque no sé exactamente cómo ponerlo en palabras, pero bueno, si alguien me entiende, está más que bienvenido en dejar en los comentarios lo que opina. Y bueno, creo que eso es todo. Me gustaría mucho saber qué opinan. Gracias por ver y gracias por escuchar. Espero que esto haya resonado con alguien por allá. Disfruto mucho hablar acá. Nos vemos pronto.